Damos la más cordial bienvenida a los que nos están viendo a través de las redes y las plataformas digitales. La palabra está en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 25 al 32. Lucas, capítulo 15, versículos 25 al 32. Lo voy a leer en dos versiones, en la versión Reina Valera, que es la que todos ustedes conocen. Y quiero leerlo, ¿verdad? En la versión Nueva Traducción Viviente, que habla un poquito más. Sin embargo, quiero que entiendan lo que Dios me transmitió hace unos días atrás, ¿verdad? Cuando me dio este mensaje, y es importante que todos nosotros como hijos de la casa podamos entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Todos lo tienen? Lucas capítulo 15, 25 al 32 lee así en el nombre del Trino Dios. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. ¿Qué le pasó? Se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Diga jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Ahora quiero leerlo, ¿verdad? En la versión Nueva Traducción Viviente. Probablemente usted no lo tiene, pero quiero que me escuche cómo se lee en esta versión. Y dice: mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. ¿Dónde estaba trabajando? Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa. Y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebra porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara. Pero él le respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro, valga la redundancia, y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas al ternero engordado para celebrar. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz. ¿Cómo era que teníamos que celebrar el día? Feliz, perfecto. Pues tu hermano estaba muerto. ¿Cómo estaba? Y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Amén. El tema de esta noche es el peligro de servir desconectado del Padre. Lo voy a repetir. El peligro de servir desconectado del Padre. Y dígale que tú estás a su lado: no me distraigas ahora, porque quiero escuchar. Hoy vengo como maestro, hoy vengo como pastor, vengo como profeta, porque quiero que usted entienda el tiempo que usted y yo estamos viviendo y lo importante que es reconocer el peligro de servir desconectado del Padre, ¿verdad? Como dice el título,
Antes de comenzar, ¿verdad? Quiero tomar un momento para darle la bienvenida a todos, ¿verdad? Los que aquí están por primera vez, que nos ven por primera vez de igual manera a través de las redes sociales. Damos gracias por ustedes porque después de Dios, ustedes son la persona más importante en la casa. Amén. Y estamos muy honrados de que ustedes puedan compartir con nosotros en un tiempo como este, donde necesitamos reconocer cuál es el peligro de servir desconectado del Padre. Amén. Hoy no le predico, ¿verdad?, el mensaje para miembros. Hoy no predico este mensaje, ¿verdad?, para gente cercana. Este mensaje, diga, es para mí. Este mensaje es para todos nosotros, incluyéndome, ¿verdad?, como pastor, porque muchas veces pensamos que hemos alcanzado un lugar de sitial. Sin embargo, hasta que Cristo no venga, usted y yo estamos trabajando por la misma asignación. Lo único que yo la estoy trabajando de un momento, una asignación diferente, y usted la está trabajando de igual manera. Sin embargo, el propósito de cada uno de nosotros es llegar al cielo. ¿Alguien está conmigo? Por eso comprender en esta noche el peligro que significa servir desconectado con el Padre va a ser importante para yo poder avanzar en el reino de los cielos. ¿Alguien me sigue? Mi deseo hoy es que descubras que Dios no está buscando tu perfección, está buscando tu corazón. Lo voy a repetir. Dios no está buscando que seas perfecto. El único perfecto se llama ¿quién? Dios. Cuando tú te miras en el espejo, ¿qué ves? Ves imperfección. Pero cuando te miras en el espejo de Dios, Dios es perfecto por ti y por mí, porque por eso vino a morir en la cruz del Calvario. ¿Alguien me sigue en esta noche? Estoy predicando solo. Este mensaje es para sanar, para reconciliar, para restaurar el corazón del hijo mayor. El hijo que probablemente en esta prédica del Evangelio según Lucas capítulo 15 nadie habla. Todo el mundo habla del hijo pródigo. Todo el mundo habla del que derrochó su dinero y su tiempo con prostitutas, con maleantes, con amigos. Pero nadie habla del hijo que servía en la casa. Nadie habla del hijo que se quedó. Nadie habla del hombre que probablemente no fue mencionado o no sacó lo que había en su corazón hasta el momento que vio que la gracia y el favor de Dios se derramó sobre alguien que había fallado, sobre alguien que había pecado, sobre alguien que no había hecho tal vez las cosas como la religión había dicho. Sin embargo, el Padre, a pesar de la circunstancia que vivió el hijo, todavía le había dado esperanza, todavía le había dado oportunidad, todavía quería sacarlo del lugar de muerte para llevarlo a vida. ¿Alguien me sigue en esta noche? Porque muchas veces tenemos que entender que los pensamientos del ser humano y de la religión no son los pensamientos de Dios. La palabra establece que Él vino a buscar y a salvar ¿qué? Lo que se había perdido. Y si no hay alguien perdido, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue en vano. Muchas veces pensamos que todos los que están en la casa de Dios tienen una aureola y son ángeles. Sin embargo, como dije al principio de mi introducción, estamos buscando a Dios bajo una asignación diferente, pero todos tenemos la responsabilidad, diga, de llegar al cielo. Pero la única manera de que usted y yo podamos llegar al cielo es conectados con el Padre. Por eso el tema de esta noche es poder entender y comprender que hay un peligro grande de servir dentro de la casa estando desconectado como el Padre, como lo estaba el hijo mayor. Si no puede decir amén, diga ouch. Hoy veremos que el hijo mayor estaba cansado, estaba frustrado y sobre todo estaba dolido, pero sirviendo. El padre no salió a regañarlo, salió a hablarle y abrazarlo y a sanar su identidad. Salió a dejarle ver quién él era en él. Porque muchas veces usted y yo pensamos que podemos manejar las situaciones solos. Sin embargo, tu padre y tu madre fueron puestas en tu vida y en mi vida. Usted no las escogió. Sin embargo, fueron puestos para que usted pueda crecer biológicamente. Sin embargo, el Padre Celestial
Fue puesto para que usted pueda crecer y avanzar espiritualmente, aunque a veces usted y yo, siendo hijos, nos comportamos como huérfanos. Ay, lo dije. Como el hijo mayor, a veces hay hijos que no se han ido, pero viven lamentándose como si nada fuera de ellos. Lo más triste de un hijo es ser heredero de todo y no cargar con nada. Lo voy a repetir. Lo más triste de alguien es tener un padre y una madre y comportarse como si fuera huérfano, como si no tuviera nadie. ¿Usted conoce gente así? Yo conozco gente así. En un momento dado de mi vida, yo andé de esa manera. En un momento dado de mi vida, yo me hice a la edad temprana de 10 a 12 años, salí a la calle a trabajar y me volví totalmente independiente. Tenía madre, aunque no tenía padre. Sin embargo, mi madre estaba, pero yo no quería saber nada, porque eso es otro tema, ¿verdad? Sin embargo, cuando usted y yo decidimos andar como huérfanos, aunque tenemos papá y mamá, lamentablemente nos toca pasar el camino más duro. Lamentablemente la situación se nos hace más difícil. Lamentablemente el avance va como a cuentagotas, porque teniendo toda la herencia nos comportamos como gente desheredada, gente que no tiene fe, gente que no tiene a Dios, gente que no tiene esperanza y sobre todo gente que no tiene padre ni madre sin propósito. Cuando tú entiendes esto, reconoces que la identidad de hijo es muy importante para que tú puedas llegar a tu destino profético. Y aunque la paternidad ha sido grandemente lacerada en este tiempo, tú tienes que entender que tú no estuvieras aquí si no tuvieras un padre. Nuestra oración es: Padre nuestro que estás en los cielos. No se dice Señor nuestro, no se dice mono nuestro para los que dicen, verdad, que hemos salido del mono y la teoría de la evolución. Se dice Padre nuestro, dándote de reconocer que el diseño original es que tú tengas un papá. Aunque querramos caminar huérfanos, como en algún momento dado yo caminé en mi vida y me metí en muchos problemas, yo tengo que reconocer que yo tengo un padre y que tengo una madre. El hijo pródigo vivía lamentándose, y ese peligro de servir desconectado del padre provocó que dentro de la casa de Dios y de la casa de su padre tuviera problemas. El hijo mayor en la casa se encontraba adentro, se encontraba fuera, adentro, pero lamentablemente estaba lejos del padre. Dice la Biblia que una de las características del hijo mayor, del cual no se habla mucho, es que número uno, estaba en el campo. No estaba pecando, estaba, trabajando, pero estaba lejos del padre, como dice mi madre espiritual. Yo ni el padre de lejos nos vemos bien. Cuando tú estás en la casa de alguien, tú decides si estás adentro o si estás afuera. Pero dice la Biblia que el hijo estaba en el campo trabajando, y cuando estaba en el campo trabajando, este hombre se veía de lejos, y muchas veces de lejos, como dijera muy bien mi madre espiritual, y yo uso el lema, que muchas veces de lejos usted y yo nos vemos bien. ¿Qué significa esto? Que a veces dentro de la casa, con la bendición del Padre, decidimos mantenernos alejados para no obedecer la instrucción que nos da nuestro papá. Tenemos una situación que no llamamos, que no nos comunicamos, que no nos acercamos, que no nos saludamos y que no honramos. Automáticamente, cuando el padre necesita saber lo que yo necesito, tiene que manifestarlo sin yo decir absolutamente nada. Pero hoy
Es importante que usted y yo entendamos que aunque el Padre lo sabe todo, diga, el Padre lo sabe todo. Es bien importante que tu honra sea venir delante de su presencia y decirle: estoy aquí. Tal vez no comprendo todo, tal vez no lo sé todo. Sin embargo, hoy quiero venir a reconocer que me hace falta tu ayuda, que me hace falta un abrazo, que me hace falta alguien que me escuche, tengo este problema, pero es que Dios lo sabe todo. Claro, Dios lo sabe todo, pero Él necesita que tú puedas dialogar con Él. Tu papá necesita que te relaciones con Él. Tu papá necesita que te acerques a Él. No importa que estés dentro de la casa de Dios, si te mantienes trabajando en el campo, vas a estar dentro de la casa, pero lejos del Padre. Vas a estar dentro de la casa, pero lejos de Dios. En un tiempo como este, tenemos que romper el síndrome del hijo mayor que lamentablemente dentro de la casa estaba alejado de su papá. ¿Alguien ha vivido esa experiencia? El campo representa esfuerzo, carga, rutina, ocupación, presión, cansancio y sobre todo distancia. Gente que están dentro de la casa del Padre trabajando, pero el cansancio es evidente. ¿Cómo usted sabe que hay cansancio? ¿Cómo usted sabe que hay distancia? La manera que hablan, la manera que se conducen, la manera que se mueven. Pueden estar como el hijo mayor en el campo, diga, trabajando, pero en distancia. El peligro no es servir, sino servir sin intimidad. ¿Qué es intimidad? Hija Beatriz, relación, comunicación. Yo no puedo decir que tengo un papá si no me relaciono con él. Yo no puedo decir que tengo un papá si no hablo con él. Yo no puedo decir que tengo un papá si no reconozco mi lugar como hijo. Cuando yo reconozco lo que es mi identidad, automáticamente yo crezco, automáticamente yo avanzo, automáticamente yo puedo llegar al lugar que Dios determinó desde la eternidad y por la eternidad. El problema que usted y yo tenemos en un tiempo como este, que estamos sirviendo del conectado del Padre, estamos en una rutina como en un momento dado le estuvo Marta en la casa del Padre, pero cuando estaba Jesús debía de estar a los pies de Jesús, pero estaba en el campo trabajando, estaba en el campo sirviendo. Probablemente usted diga: pastor, pero eso no es lo que dice la Biblia. Estaba trabajando en la cocina, sí, pero eso significa el campo porque estaba fuera de la presencia de Dios, estaba fuera de la cercanía de Dios, estaba fuera del lugar donde Dios quería en ese tiempo. ¿Cuál era el mejor lugar? Estar a los pies de Jesús. ¿Alguien está conmigo? Dice la Biblia en Lucas capítulo 15, narrando la historia, que llegó cerca de la casa el hijo mayor. Diga, estaba cerca, pero no dentro. Presente, pero seco. Visible, se veía a lo lejos, pero desconectado. La cercanía física no garantiza cercanía espiritual. Lo voy a repetir. La cercanía física no garantiza cercanía espiritual. En un momento dado, lo utilizo en todas mis prédicas, Jacob expresó: Jehová el Señor estaba aquí y yo no lo sabía. Mi papá, el papá de los pollitos, el que da la herencia, estaba aquí y yo estaba distraído. Dice que el hijo mayor, cuando llegó, oyó la música, pero no oyó al padre. Lo voy a repetir. De lejos, el hijo sabía que había un jolgorio, Pastor Ibelí, que había una fiesta, que había una celebración. Él oyó lo que quiso escuchar, la música, pero no escuchó la voz del padre. Oyó el ruido, oyó el ambiente, oyó la celebración, pero no oyó la dirección. A veces escuchamos cosas que no tenemos que escuchar. A veces prestamos el oído a cosas que no tenemos por qué caminar en ellas.
Sin embargo, la instrucción que el Padre te da siempre es para que heredes, siempre es para que crezcas y siempre es para que avances. Pero escuchar la voz de Dios va a provocar que cierren los oídos a cualquier instrucción contraria. Puedes vivir rodeado de sonido espiritual y aún estar desconectado. Cuando vio y escuchó la música de lejos, dice que el criado, en vez de llamar al padre, llamó a quién. Perdóname, el hijo mayor, en vez de llamar al padre, llamó a quién. A los criados. Cuando pierdes conexión con el padre, buscas información en personas y no revelación en su voz. Lo voy a repetir. Cuando pierdes la conexión con el padre, buscas información en personas y no la conexión de su voz. La persona ideal para preguntarle cuando llegó de su afán de trabajar, ¿quién era? El padre, su papá, el que le podía heredar. Pero él se fue a alguien externo, como muchas veces en medio de nuestra crisis y en medio de nuestro problema, usted buscamos y yo buscamos consejo donde todo el mundo, menos el consejo de Dios, menos el consejo que Dios tiene que hablarnos, menos el consejo que Dios tiene que decirnos, menos el consejo que nos va a llevar a nuestro destino profético. Cada vez que usted y yo cerramos los oídos a la voz de nuestro papá, lamentablemente perdemos la conexión con Dios. Me llama la atención que hay un lenguaje en este pasaje del hijo mayor que revela su corazón. En la Reina Valera, el hijo dice, a manera de murmuración y reclamo, tantos años hace que te sirvo. Me mata la versión Nueva Traducción Viviente que dice, he trabajado para ti como un burro. Él no estaba viendo la herencia del papá. Él estaba hablando lo que le pesaba trabajar para el Padre. Porque muchas veces queremos la herencia espiritual, pero no estamos dispuestos a sacrificar el trabajo del reino. Muchas veces queremos que Dios nos hable, que Dios nos bendiga, que Dios nos prospere, que Dios nos llegue a nuestro destino, que Dios sane nuestra casa, que Dios sane nuestro matrimonio, que Dios sane nuestros hijos, pero no estamos dispuestos a seguir conectados con el Padre porque para poder estar conectados con el Padre tenemos que desconectarnos de la voz de la tierra. No dijo, tantos años te he amado, tantos años he disfrutado de tu compañía, de tu presencia, tantos años he caminado contigo, tantos años, ¿verdad? He hecho lo correcto delante de ti. Su identidad se redujo solamente a trabajo, era lo que le podía dar. Hay gente que usted lo saca de su posición y ve realmente lo que hay en su corazón. Usted quiere saber lo que hay en el corazón de alguien que está sirviendo, sáquelo de la posición para que usted vea. Déjelo sin nada. Y ahí usted sabe si es un verdadero adorador. En un tiempo como este, hoy yo estoy como pastor por asignación. Nadie que no tenga una intimidad con el Padre podrá terminar la carrera en el reino. Es necesario Él para que podamos heredar la promesa. Cuando pierdes conexión, tu identidad se reduce a desempeño. Sirve duro. Estoy sirviendo como un caballo. No hay nadie que adore mejor que yo. No hay nadie que lleve a los servidores mejor que yo. No hay nadie que pastoree como yo. No hay nadie que le dé esa batería como yo. Pero estaremos conectados con el Padre. Estaremos escuchando la voz de Dios. Estaremos hablando con Él. No es que Él sabe lo que yo tengo. Sí, Él lo sabe, pero quiere escucharte. Tu papá quiere escucharte, tu pastor quiere escucharte, tu padre espiritual quiere escucharte. Yo me he sentado con gente, yo me río porque las veces que Dios me habla para romper la religión y matar 2 o 3 vacas sagradas, es en el momento que menos conectado yo estoy. ¡Oh, pastor, no diga eso! Sí. En el momento que le estoy dando con todo 40 días y 40 noches, sí, Dios me habla así, eso, pero en el momento que estoy haciendo otra cosa,
el espíritu me interrumpe. ¿Usted sabe por qué pasa eso? ¿Quiere saber? No, pues que yo no los veo muy dispuestos a que ustedes quieren saber. No, convénzame, porque es que realmente así no podemos llegar a ningún lado. Dígame, pastor. Él está, tu papá está probando tu corazón y mi corazón a ver cuán capaces nosotros estamos dispuestos a romper nuestra agenda por la agenda de Él. Dios va a cumplir tu plan. Dios va a cumplir tu propósito conforme a su voluntad. No es a la mía. Yo desearía muchas cosas, Vilma, pero es a la voluntad de Él, y aquí es donde usted y yo nos caemos. Porque queremos que Dios nos salve a nuestra manera. Queremos que Dios nos sane a nuestra manera. Queremos que Dios nos hable a nuestra manera. Queremos que Dios restaure nuestra casa a nuestra manera y diga, es a la manera de Él. Es a la manera de Dios. Hay un peligro de estar haciendo aparentemente algo, pero desconectado del Padre, como lo estuvo el hijo mayor. Estaba dentro de la casa, pero en el momento que vio el plan de restauración, diga, se enojó. Sirviendo duro, pero como esclavo, no como heredero. ¿Cuántas veces te habrás sentido sirviendo duro, como dijo el hijo pródigo? Como trabajó duro como esclavo, pero no como heredero. Es un heredero que actúa como un jornalero. Alguien que lo tiene todo, pero no tiene nada. La desconexión convierte herederos en esclavos. Nunca me has dado un cabrito, decía el hijo. Mijo, si lo que yo tengo es tuyo. Todo lo que hay aquí es tuyo. No me tienes que pedir, yo te lo voy a entregar. Él le reclamaba un cabrito cuando tenía toda la casa del padre. Muchas veces usted y yo le reclamamos algo a Dios cuando Él nos quiere dar todo. Sin embargo, no estamos dispuestos a romper nuestra agenda y nuestros planes por los planes de Dios. Cuando Dios nos llama, sí, estoy dispuesto, pero no estoy disponible. Una cosa es estar dispuesto y otra cosa es estar disponible. En el momento que Dios me dice, quiero trabajar contigo ahora. No, pero es que tengo muchos sueños. No, pero es que quiero ver a Netflix. No, pero es que quiero ver a Instagram. No, es que quiero mirar las redes. No. Ahora, cuando la serie está más buena, es que yo quiero hablar contigo. ¿Cuánto me amas para dejar tus planes por los míos? ¿Cuánto me amas para seguir mi plan y mi propósito conforme a lo que yo digo y no conforme a como tú quieres? ¿Cuánto amamos al Padre? El Padre le responde, todas mis cosas son tuyas. Todo lo que tengo es tuyo. La desconexión te hace pedir como esclavo lo que ya tienes como hijo. ¿Me escuchaste? Señor, concédeme, por favor, Señor. Todo lo que tengo es tuyo. Pero tu identidad es de esclavo, no es de hijo. Tu identidad es que mientras más tú trabajes, mientras más tú hagas y mientras la gente más te reconozca, vas a recibir algo. Sin embargo, mi identidad es que pases tiempo conmigo, que te parezcas a mí, que camines como yo, que hables como yo, que te muevas como yo. Eso es ser perfecto. No, eso se llama amor de padre e hijo. Se llama relación. Se llama cercanía. ¿Por qué yo tengo que hacer las cosas de esa manera? Porque Él lo quiere. Sencillo. ¿Quieres elevarte? ¿Quieres crecer? ¿No quieres estar como el hijo mayor dentro de la casa desconectado? Empieza a hacer lo que Dios te dijo. Él servía herencia, pero no la disfrutaba. Me llama la atención que dice que el hijo mayor se enojó. ¿Alguien se ha enojado una vez por aquí? ¿Alguien ha tenido una vainita así de momento que no quiere saber de nadie y se enojó? Fíjese que el hijo estaba perfecto, trabajando,
Bajo la religión, el hijo estaba perfecto, Pastor Ibelí. Estaba haciendo todas las posiciones. Pero cuando vio la gracia del Padre, se enojó. Yo decía los otros días que nosotros hacemos muchas cosas, pero lo mejor que usted y yo podemos hacer es llevarle las buenas de salvación a alguien. Por eso se derrite tu papá y mi mamá. Nos puede dar carro, nos puede dar casa, no hay problema con eso. El problema no es el dinero, es el amor al dinero. El problema es que usted y yo hemos venido como el hijo mayor pendiente al cabrito y a las añadiduras y no a la relación de nuestro papá. Voy a seguir porque me están mirando serio. Entonces se enojó y no quería entrar. ¿Por qué? Porque la gracia del Padre hacia otro reveló la amargura escondida en él. La mejor manera de yo demostrar el amor de mi papá es cuando veo que están bendiciendo a otro. Si reconocen a otro, es como si me reconocieran a mí, somos un solo cuerpo. Pero aunque el hijo pródigo estaba sirviendo, su corazón se rebeló cuando exaltaron a otro. La celebración del cielo incomoda a los corazones desconectados. La desconexión produce para los que están anotando, número 1, amargura, comparación, frustración, religiosidad. ¿Con qué se come eso, pastor? Estamos bien. Esa gente ni tiran piedra ni velan al guardia. Son perfectos. Incapacidad de celebrar la bondad que hay hacia otros. By the way, en la cultura judía debía ser avergonzado el hijo pródigo. Eso era lo que decía la ley. Sufrir quesazá es romper una vasija declarando que estás muerto para nosotros. Era excluido socialmente, debía trabajar para pagar su deshonra. Pero me llama la atención en ese capítulo. Si no lo ha leído, léalo, porque hay más extractos del hijo que se quedó, de que el hijo que se fue y vino y fue perdonado. Dice que el padre, cuando lo vio, número 1, corrió. Número 2, lo cubrió. Número 3, lo restauró. Y número 4, lo protegió. La diligencia del Padre era dar por gracia lo que por gracia era recibido, cubrir la negligencia del hijo, cubrir la necesidad del hijo. Y un padre sabio, al ver la desnudez de su hijo, en lugar de acusarlo, en lugar de señalarlo, dice que corrió, lo cubrió, lo restauró y lo protegió. Eso es lo que hace un verdadero padre. Lo que debía ser castigo se convirtió en celebración. Diga, el Padre llegó primero. Y cuando el Padre llega, todo cambia. La gracia siempre corre más rápido que el juicio. Siempre. Antes de Dios condenarte, te va a dar la oportunidad de cubrirte. ¿Es una licencia para pecar? No, lo he dicho otras veces. Sin embargo, hay gente que están dentro de la casa sirviendo, pero desconectado de su papá. Yo le tengo más temor a alguien que se queda en rebeldía que a alguien que se va porque no pudo soportar la presión. ¿De qué manera estamos sirviendo? ¿Estamos sirviéndole a nuestro Padre Celestial? ¿O estamos sirviendo a nosotros mismos? El Padre corre a cubrir la vergüenza. Sale hacia el hijo mayor a sanar su corazón. Dios no solo persigue a los hijos pródigos, también percibe a los herederos desconectados. El mismo Padre que corre al que vuelve es el Padre que sale al encuentro al que se quedó seco. Decía en mis redes, y voy casi ya terminando,
que el mayor peligro no es dejar de servir a Dios, es seguirlo sirviendo desconectado de Él. Si no lo vio, vaya y búsquelo. Mi mayor peligro no es que yo esté en la calle pecando. La gente me va a poner el sello, ya me perdí. El mayor peligro es seguir dentro de la casa sirviéndolo desconectado de Él. Es muy fácil desconectarse. Alguien me dijo algo, alguien me habló algo, alguien me movió algo, tocó fibras en lo más profundo de mi corazón. Cuando yo estoy conectado con el Padre, yo sé cuando Él se quiere manifestar. Yo sé cuando Él quiere hablar, cuando Él se quiere mover. La única manera de yo saberlo es estando conectado con Él. Si yo no tengo comunicación con Él, jamás sabré qué es lo que Él quiere hacer en mi vida. Y como decía ahorita, Él es experto en decirme, ahora quiero hablar contigo. Ahora quiero que vayas a aquel lugar. ¿Quién yo? El que tira piedra y vela al guardia. El que cojea de la pata derecha. El que no está perfeccionado todavía. Sí, tú mismo. Tú misma. ¿Por qué muchas veces cuestionamos como el hijo mayor por algo pequeño cuando Él nos quiere dar algo más grande? El hijo pródigo pecó con los pies. El mayor pecó con el corazón. El pródigo estaba lejos afuera. El mayor estaba lejos adentro. Si yo me voy a perder, me pierdo afuera. El pródigo sabía que estaba mal. Ay, yo sé que estoy mal. El mayor no sabía que necesitaba volver. A veces usted y yo no sabemos que necesitamos retornar al lugar de encuentro, que necesitamos retornar al lugar de origen. No se trata de ser perfecto. Quítese esa presión hasta que Cristo no venga. Usted y yo de una manera o de otra le vamos a fallar. Sin embargo, tenemos que estar dispuestos y dispuestas a reconocer que somos hijos. Y un verdadero hijo siempre está comunicado y pegado a su papá. Dale un aplauso fuerte al Padre en esta noche. Hay 7 tipos de personas que sirven. Los que cantan pero ya no conectan. Los que sirven pero ya no sienten. Los que trabajan pero ya no celebran. Los que están en la casa pero lejos por dentro. Los que están cansados pero fieles. Los que son herederos pero viven como esclavos. Y los que están frustrados por dentro porque saben que hay más de Dios para ellos, pero aún no lo han alcanzado. 7 tipos de personas que sirven en la casa como el hijo mayor. Hoy el Padre nos dice a cada uno de nosotros, hijo, hija, tú siempre has estado conmigo, aunque no lo ves, aunque no lo sientes. Ser hijo, no tienes que sentirlo, tienes que reconocerlo, identidad. Yo sé que yo soy hijo de mi papá y de mi mamá. Me digan lo que me digan, yo soy un hijo. ¿Y por qué a veces batallamos con esto? Porque a veces luchamos batallas que mi papá ya ganó. Porque a veces nos sentimos dentro de la casa, pero alejados del Padre. ¿Qué expectativa nos ha puesto la religión que ha provocado que en lugar de cercanía provoquemos distancia? Tú que me ves a través de las redes, tenemos que reconocer que hay un peligro en servir desconectado de tu papá. Él es la razón de vivir. Él es la razón de existir. Hoy yo te invito que si has estado dentro de la casa de Dios como el hijo mayor, siendo heredero de todos los bienes, de todas las promesas, pero hoy sientes que algo te falta y te molestas porque se reconozca a otro, te molestas porque eleven a otro, te molesta porque aquel llegó los otros días y le dieron oportunidad, es momento de volver a conectarte con el Padre. Dios te bendiga.
Dios te guarde y hasta la semana próxima. Bendiciones.